Buen día, en esta hora les explicaremos el tema mecanismos de solución al conflicto de leyes con mis compañeros Kevin Velázquez, Yesenia Beltrán y mi persona Ever Pleites. Comenzaré diciendo que la norma de conflicto recibe esta denominación por el papel que se le atribuye, que es de dar una solución al llamado conflicto de leyes. Según Buriel, señala que en la inmensa mayoría de los casos el conflicto de leyes solo existe en el derecho privado, al menos bajo su aspecto tradicional. Una tendencia doctrinal muy fuerte sostiene que el derecho internacional aspira a reglamentar las consecuencias de derecho privado en las relaciones y situaciones privadas con elementos extranjeros jurídicamente relevantes. Vale decir que en nuestra disciplina los conflictos de leyes solo se plantearían entre leyes de derecho privado, no pudiendo aplicar los tribunales del foro reglas de derecho público extranjeras por ser normas territoriales. El carácter bilateral del conflicto de leyes, según Miaja, nos dice que las normas de conflicto estatales pueden ser redactadas con arreglo a dos distintos criterios: es de limitarse a señalar los casos en que ha de ser aplicada la legislación material del país, o por el contrario, en todos los casos previstos en los supuestos de cada norma, que deciden qué ley es la aplicable, sea la del foro o una extranjera. En esta última posibilidad resulta lo que Ballindas denomina principio de la bilateralidad de las normas de conflicto. Asimismo, Miaja nos dice que las normas unilaterales son aquellas que limitan a determinar el ámbito de aplicación del propio ordenamiento jurídico, que precisan los supuestos en que se aplica el derecho del foro y asimismo no designan para los demás casos la ley extranjera aplicable. Como se sabe, la regla de conflicto intenta destrabar el conflicto que eventualmente puede presentarse al tener una relación privada internacional, puntos de contacto con más de un ordenamiento jurídico, lo cual la lleva a decidir cuál de esos ordenamientos conectados es al que le corresponde regular la relación, o los tribunales de qué país deben resolver los litigios que puedan suscitarse al respecto. El conflicto de leyes es un método normativo que consiste en elegir la ley aplicable a la relación privada internacional, escogiendo entre las leyes de los diferentes estados aquella que será llamada a regir la relación de derecho considerada. Y así continuará mi compañero explicando el tema. Gracias, compañero Ever. A continuación explicaré cuáles son las soluciones a esos conflictos de leyes, ya que atendemos que todo es en ámbito de materia privada. Las ramas que están en el ámbito de derecho privado, derecho de familia, derecho civil, derecho laboral, incluso defendiendo los derechos del consumidor, atendiendo desde una perspectiva un poco más humanística. Quintana Roo, este autor en 1997 en su revista Justicia Alternativa, hace referencia a que los conflictos o las controversias jurídicas entre particulares se tendrían que resolver en tribunales meramente particulares, sin actuación directa del Estado. ¿Qué nos quiere decir esto? Pero ¿cuáles son estos mecanismos o de solución para los conflictos de ley? Fácil, Quintana Roo nos menciona que es la mediación y la conciliación, atendiendo a principios de equidad, profesionalismo y confidencialidad, ya que lo que se hablaba en ese tribunal o en esa sala no tendría que salir a los oídos de los demás. Así es como se puede determinar la solución a los conflictos de leyes. Ahondando un poco más, me gustaría abordar que dentro de este tema de la solución de conflictos de leyes existen los puntos de conexión. Los puntos de conexión son aquellas maneras de interpretar el derecho de manera correcta, ya que los puntos de conexión lo que tratan es evadir los conflictos de leyes. Mi compañero Weber habló sobre los conflictos de leyes, yo hablé sobre las soluciones a esos conflictos de leyes, ahora voy a tocar los puntos de conexión. Estos puntos de conexión tienen que ser así, miren. Si se da un problema en el ámbito de derecho privado y un estado A y un estado B están en controversia, digamos, por bienes inmuebles o por material intelectual, el estado A va a querer aplicar su normativa interna para solucionar ese conflicto. El estado B va a querer aplicar su ordenamiento interno para resolver ese conflicto. Entonces, si las dos normativas llegan como a impugnarse, sería un resultado nefasto, ya que van en contra del principio de uniformidad, ya que el estado A con el estado B
tendrían que tener esa determinación o esa concordancia para ponerse de acuerdo con qué ordenamiento vamos a solucionar el problema. El Estado da leyes, solucionémoslo con el mío. Y el BLE dice, de acuerdo, evitemos un conflicto de leyes. Así es como se dan los puntos de conexión, ya que muchas veces no solo suceden en materia de legislación, sino que también en materia de jurisdicción. ¿Qué tribunal es competente? ¿Qué tribunal no es competente para los puntos de conexión? Asimismo, me gustaría traer a colación la jurisprudencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia en su referencia 192-2000, donde establece un conflicto de leyes claramente. Y no nos vayamos lejos, el conflicto de leyes era entre El Salvador y República Dominicana. Entonces ahí se toca un punto, se toca la, la pronta y cumplida justicia, que es la justicia alternativa, la conciliación y la mediación, y asimismo pasan a los puntos de conexión, que es qué tribunal será el competente para resolver este problema. Esa sería mi participación, continuará mi compañera. Gracias. Bien, continuando con nuestra exposición, ¿verdad? A manera de conclusión, hacer mención que el conflicto de leyes debe ser entendido como aquellos en los que existe una situación jurídica determinada y que es necesario determinar cuál es la norma jurídica que es aplicable entre dos o más normas jurídicas de diferentes estados. Es decir, ¿verdad? Que es el conjunto de dos o más normas jurídicas que proceden de distintos ordenamientos jurídicos nacionales y que son idóneas de ser aplicables o aplicadas, ¿verdad? En el mismo caso, ¿verdad? O en un caso en concreto. Y como decía mi compañero, ¿verdad? La norma de conflicto da una solución al llamado conflicto de leyes, pero esto no sucede con las normas de derecho internacional privado, debido a que la especial función y objetivo que acompañan a la norma de conflicto consta de tres elementos, los cuales son el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica y los puntos de conexión, ¿verdad? En la búsqueda constante por satisfacer esa necesidad social de justicia, permite en la actualidad que el marco normativo se actualice, es decir, que se incorporen figuras del pasado como los medios alternativos de solución de conflictos, por lo cual fue conveniente fomentar en nuestro país, ¿verdad? Fue conveniente fomentar dentro de la cultura jurídica el acercamiento de los intereses en la solución de sus diferencias por medio del diálogo y utilizar medios alternativos que a su vez permitan la búsqueda de soluciones creativas y ágiles de asuntos tratados con sencillez y mayor privacidad. Por ello que en nuestro país, ¿verdad? En la actualidad existe la ley de mediación, conciliación y arbitraje que esta ley sirve para resolver conflictos de leyes de manera interna. Esta sería mi participación.